Hola, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Me disculpo porque ando un poquito mal de la garganta, pero bueno, no podía dejar de venir porque es nuestro segundo programa del segundo aire y pues nuevamente estamos aquí, Abigail, Patti y Ceci, que es nuestra brillante invitada del día de hoy. Les voy a permitir que ellas tomen la palabra y se presenten y bueno, pues aquí estamos por si surge alguna duda o algún comentario, estamos a sus órdenes. Hola, muchas gracias. Bienvenidos nuevamente al segundo aire. Soy Abby y bueno, ahorita tendremos una charla muy amena y muy informativa acerca de un tema que realmente pues nos está quejando en nuestra sociedad, ¿no? El día de hoy, y que muchas veces no sabemos qué hacer y tenemos muchos mitos y mucha falsa información acerca del tema. Entonces, qué mejor que tener a una persona que se ha dedicado durante los últimos años a trabajar con familias y con pacientes con Alzheimer. Buenas tardes, soy Patricia. Estamos muy contentas de tener a esta excelente profesional en este tema de Alzheimer, que nos va a quitar algunas dudas y nos va a dar algún tipo de esperanza también en esta enfermedad, de qué se puede hacer si tenemos a alguien en la familia o alguien en nuestro entorno. Damos la bienvenida a Cecilia y quisiéramos que nos hable un poquito de fundación, que por lo que tengo enterado, entendido que es como 8 años. Me gustaría que nos contara un poquito cómo trabajan, cuáles son las actividades que hacen con los pacientes, familiares. A ver, esperen. Poco a poco, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, mi nombre es Cecilia Espinosa, soy socia fundadora de Fundación Alzheimer, Alguien con Quien Contar, IAP. Efectivamente, como dice Patti, ya llevamos aproximadamente 29 años desde que se inició la fundación. Les voy a platicar un poquito debido a que esto fue que mi papá falleció con este mal hace aproximadamente, va a cumplir 30 años. Y fue cuando nos dimos a la tarea de hacer algo por todas las personas que estaban pasando por esta terrible enfermedad, porque es muy desgastante para los usuarios, para los pacientes y para las familias en general. Entonces, nosotros desgraciadamente hace 30 años había muy poca información respecto al Alzheimer. Entonces, pues nos pasamos muchos años muy difíciles. Afortunadamente tuvimos el privilegio de poder asistir al Congreso Mundial de Alzheimer, que fue en la Ciudad de México, en donde vimos todo lo que se puede hacer y todo lo que se puede trabajar con estas personas. Desgraciadamente es una enfermedad progresiva, irreversible, no tiene cura hasta la fecha, pero sí vimos que se puede hacer mucho con ella, o sea, se puede hacer una etapa llevadera. El conocer simplemente de la enfermedad pues nos da un entorno diferente, ¿no? Para lidiar con ella es pesado. Sí, claro. Ahorita, nada más también como nos platica Ceci, existe mucho miedo en torno de la familia en el momento en que te dan ese tipo de diagnósticos. Entonces es bien importante saber que se pueden hacer cosas, inclusive que se puede prevenir y en este caso también dar un tratamiento y una calidad de vida, que la asociación, ahora sí que tú me desmientes, yo creo que ese es como el objetivo, darle calidad de vida tanto al paciente como a su familia. Claro. Más o menos, Ceci, platícanos, así como en un día, qué tipo de actividades tienen, cómo lo recomiendan ustedes también, porque eso, ya cuando le llega a uno el diagnóstico, a veces uno no sabe ni qué hacer, ni exactamente también ir con una persona que es adecuada, que tiene la experiencia. Entonces, platícanos qué hacen ustedes. Claro. Bueno, nosotros tenemos un centro de día donde asisten con nosotros de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, o sea, la entrada es a partir de esa hora, y salen a las 5 de la tarde, o un poquito antes, bueno, tenemos ese horario. Y lo que normalmente cuando las familias llegan a nosotros,
ya llegan normalmente con un diagnóstico bastante avanzado, o sea, ya tienen un peregrinar un poquito recorrido, ¿no? Entonces, ya llegan con nosotros, se hace una plática informativa, después se hace un diagnóstico. Este diagnóstico no se basa tanto en pruebas de laboratorios, ni médicas, ni nada. Más bien son varios tests. Evaluaciones que aplicamos nosotros para ver el grado de deterioro en que se encuentran en la parte cognitiva, sobre todo, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese resultado que tenemos, que nos arrojan las pruebas, se evalúa en qué tipo, o sea, en qué grupo pueden estar. Tenemos más o menos, manejamos unos 3, 4 grupos de acuerdo a la pérdida que ellos manejan, ¿no? Entonces, a la etapa en que están, ¿no? en la etapa en que se encuentran. Esto es con el fin de que cuando hagan sus actividades ni se aburran ni se angustien. Cuando nosotros les exigimos un poquito de más, ellos tienden a mortificarse y angustiarse mucho porque les hacemos muy evidente su pérdida. Entonces es lo que tratamos, ¿no? De no estarlos cuestionando ni confrontando tanto, ¿no? Esto es para que la enfermedad no avance como avanzaría sin ningún tipo de terapia, ¿no? Esas son las terapias que nosotros damos. Como les decía, no es curable, pero la enfermedad no avanza como avanzara si estuvieran en su casa. O sea, cualquier cosa que nosotros no utilizamos, cualquier músculo de nuestro cuerpo, órgano y todo, pues se va atrofiando. Esto tratamos de que las neuronas sigan activas lo más posible, ¿no? Con las neuronas muertas, desgraciadamente, no podemos hacer mucho, pero sí podemos hacer mucho. ¿Qué les ponen? ¿Rompecabezas? ¿Sopa Tenemos de letras? Gimnasia cerebral, tenemos ludoterapia, tenemos taller de pintura, tenemos cuidado de la salud, ubicación en tiempo y espacio. Por ejemplo, es muy importante que ellos como grupo, porque en esa terapia sí están todos juntos, pues ubiquen en qué mes estamos, qué se festeja, en dónde vivimos, o sea, cosas que aparentemente para nosotros pueden ser obvias, para ellos es estarlos situando, estimulando. El simple hecho de que ellos asistan a la fundación, su parte anímica mejora muchísimo, ¿no? Ellos muchas veces, de por sí en la tercera edad, ya se pierde un poquito el sentido de vida. Muchas veces pensamos que el jubilarnos ya vamos a ser totalmente felices, ya vamos a tener el tiempo para hacer todo lo que tengamos que hacer, y resulta pues que ya no tenemos un sentido, ¿no? Ya no encajamos en la casa, no estamos acostumbrados, sentimos que estorbamos, pues resulta, ¿no? Necesitamos la socialización, activarnos, el sentido de vida es Verás, a tener un proyecto de vida, ¿no? O sea, terminamos una parte, pero viene una segunda parte también en donde podemos ir buscando otros objetivos, ¿no? Eso a veces es complicado ubicarlo. De pronto decimos, bueno, ya se acabó, hasta aquí llegué, ya socialmente ya me mandaron a mi casa, laboralmente ya estoy ahí. En mi casa ya no tengo un espacio muchas veces. No, te sientes como producto caduco, ¿no? De hecho, dicen que muchos matrimonios se acaban en cuanto uno de los dos está jubilado, ¿no? Porque es como voltear a ver y ¿tú quién eres, no? Después de tanto tiempo. Pero nada más recalcar ahorita lo que dice Ceci, es muy, muy importante que lo que no se usa se atrofia, de verdad. Entonces, inclusive son parte de lo que nos recomiendan para prevenir. Claro, sí, entonces, o sea, estar activos en todos los ámbitos, tanto físico como cognitivo y también emocionalmente. Ya también desde nuestro programa anterior hicimos mucho énfasis que la persona se tiene que ver como un todo, no una parte, no nada más, bueno, te duele el hombro y nada más el hombro, no. Y sí, una cosa te puede llevar a otra, te puede llevar a otra, te puede llevar a otra. Se hace como un efecto dominó. Entonces es bien, bien importante. Y me parece perfecto lo que dijiste. Yo luego también se lo digo a los pacientes porque veo un paciente que está en casa, que le duele y no se quiere levantar y tiene las cortinas cerradas y no quiere que nadie le hable, no quiere ver a nadie. Debemos de tomar totalmente la actitud contraria. Aunque me duela, aunque me dé tristeza, aunque sienta miedo o ansiedad, que ahorita también tú nos vas a decir si es parte del cuadro, pues lo tienen que enfrentar.
O Sí, sea, enfrentar ese miedo, enfrentar esa necesidad de a lo mejor de aislarme para mejorar. Y a veces estamos poco preparados para tener un envejecimiento exitoso. ¿Sí? O sea, lo que pasa es que ahorita, por ejemplo, bueno, anteriormente, pues a los 60 ya, digo, ya acabaste, ya te falta poquito para morir. Actualmente, pues a los 60 tienes toda una vida por delante. Tenemos todavía, aproximadamente 20, 25 años más, en donde ya tienes que planear horas y más qué hacer con tu vida, los hijos empiezan a ir, o sea, ya te quedas normalmente con tu pareja que muchas veces pues te reencuentras o te alejas o te desencuentras. Entonces, pues sí, esto es parte de, ¿no? Yo no digo que necesariamente por eso te da el Alzheimer, pero sí se asocia mucho con pérdidas importantes que no se superaron en el momento. Muchas veces nuestros usuarios coinciden con la pérdida de un hijo, con la pérdida de un patrimonio muy fuerte, con la pérdida de una pareja, duelos no resueltos. Que muchas veces no le damos importancia a eso, ¿no? O decimos, bueno, ya pasó, es parte de la vida, ya lo he hecho atrás sin trabajar. Exacto, lo hacemos como si lo hubiéramos transitado, pero no lo elaboramos. Antes de continuar, Ceci, me gustaría que de manera muy general nos pudieras explicar qué es el Alzheimer, cómo podemos decirle a la gente o explicarle de qué se trata. Escuchamos de repente comentarios, bromas, ¿no? Sí. Acerca del olvido y ya tengo esto, ya me llegó el alemán. Vamos, que son como términos muy coloquiales, pero en realidad, ¿qué nos podrías decir o cómo nos podrías explicar qué es el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es catalogada la más común de las demencias, ¿no? La única manera de saber si alguien tiene o tuvo Alzheimer 100% es por medio de la autopsia o una biopsia del cerebro. Normalmente se maneja como un aparente Alzheimer, ¿no? A veces la misma palabra nos asusta mucho. Nosotros lo vemos mucho con las familias que llegan con nosotros. No, es que mi mamá no tiene Alzheimer porque no hace lo que hacían. Esto es progresivo. O sea, en un momento dado, lo más seguro es que lo llegue a hacer. Hay varias demencias, hay demencias por alcoholismo, hay demencias por depresión, hay demencias de otro tipo que muchas veces esas demencias sí pueden ser un poco reversibles, ¿no? Pero la mayoría de las veces es un Alzheimer, ¿no? O sea, anteriormente se decía pues que ya el abuelito estaba chochando y ya era parte de ser grande, de ser viejo, y ¿no? todo el diagnóstico era pues tiene demencia senil, aunque tuviera 60 años. Término que ya no es correcto utilizar. Y yo, conforme a la experiencia que tengo con médicos, me dice, no, tú tienes que llegar a toda tu vida, como muchas personas que conozco ahorita de 90 y tantos años que están lúcidos. Claro. Tienen alguna pérdida, obviamente, por la cantidad de años que han vivido, pues obviamente hay olvidos, ¿no? Pero su razonamiento, su parte emocional, todo está bien, su lógica está bien. Si tú tienes alguna pérdida, es que la mayoría de las veces estás enfermo. Y la mayoría de las veces es de un Alzheimer. Entonces, a nosotros nos llegan, no es que mi mamá no tiene Alzheimer, mi papá no. Ok, no importa. Vamos a tratarlo de la misma manera, ¿no? Entonces, ahorita dicen que sí ha aumentado el Alzheimer. No sabemos si ha aumentado, obviamente, pero también estamos viviendo muchos más años. Y se está diagnosticando mucho más. Se está hablando mucho más del tema. Entonces, obviamente, ahorita, pues, escuchas en todos lados. Yo no hay reunión en la que esté en donde alguien conoce a alguien, mi tío, mi abuelo, que tiene Alzheimer, ¿no? Cada 70 segundos se diagnostica una persona de Alzheimer. ¿En el mundo? Sí, sí, es muchísimo. Es mucho. Y la verdad es que esto es muy preocupante porque como mundo no estamos preparados para esto. Sí, son los nuevos retos del envejecimiento, son la nueva longevidad a la que estamos. Aunque no haya mucho que hacer en sí por la enfermedad, sí hay cómo tratarla. Hay que apoyar muchísimo a la familia, porque es muy desgastante. Dicen que el enfermo lo tiene y la familia lo padece, lo cual sí es cierto. O sea, es muy cansado, es muy triste, es muy agobiante, muy cansado, ¿no? Por eso nosotros estamos en la tarea de apoyar dentro de la institución, apoyamos al usuario en su cuestión de horarios, y también tenemos un grupo de apoyo para familiares.
en donde el primer jueves de cada mes llevamos un especialista, ya sea un tanatólogo. Hay que vivir el duelo anticipado, no necesariamente tiene que fallecer. Esa persona ya no es la misma con la que tratabas. Ahí hay una pérdida. Hay que aprender, hay que aceptar, hay que trabajar mucho con la aceptación. Esta persona ya no va a volver a ser la misma que era. Tu papá ya no va a volver a ser el mismo, ya no es el mismo que te va a cuidar, al contrario. Tú lo tienes que cuidar, ¿no? Entonces, hay que trabajar muchísimo con la familia. Explicarles cómo tratarlos. Muchas veces la misma negación nos hace angustiar mucho al paciente. O a lo mejor exigirle algo que no puede dar ya, ¿no? Y esa muchas veces es tu necesidad. Exacto. Claro. Tu necesidad que te siga reconociendo, que se siga comportando de la misma manera. Cuando nosotros logramos que la familia esta parte la maneje mejor, la verdad es que Las cosas el día a día se da mucho más fácil, ¿no? Con nosotros asisten, a partir de las 8 de la mañana, trabajamos mucho con su parte física también, ¿no? Porque también hay un deterioro por cuestiones de edad. Entonces tenemos un pequeño gimnasio donde hacen su bicicleta, tenemos fisioterapeutas donde cuidamos esta parte de ellos también. Luego tenemos, en el transcurso de la mañana, tenemos el grupo que esto es de ubicación en tiempo y espacio, en donde pues todo el tiempo se está recordando, con la mano derecha vamos a tocarnos la oreja izquierda y vamos a levantar el pie y vamos a hacer esto y vamos a contar, todo el tiempo hay que estarlos estimulando. Y después hay un lapso como de 2 horas en donde ellos ya, de acuerdo a sus capacidades, trabajan ya sea su gimnasia cerebral, todo esto. Si ellos todavía son personas que pueden trabajar con la escritura, con la lectura y todo, se trabaja mucho en eso. Ellos hacen desde investigaciones, hacen sumas, restas, dictados. Por ejemplo, nos vamos a ir de viaje, escribe 20 artículos que te llevarías, cosas así donde te haga pensar. Y si ya no pueden tener el manejo de la pluma, entonces trabajan con otro tipo de material. Trabajan con material didáctico, trabajan con semillas, simplemente separar las semillas, estambre, separarlo por colores, hacen algunas actividades de pegar. Luego tenemos otro grupo que eso ya también se les dificulta un poco, entonces ya es como más material didáctico, que no ponga en peligro, no se vayan a meter a la boca algún objeto. ¿Con música? ¿Trabajan con música? Sí, normalmente les ponemos música tranquila, ¿no? Y se llega a tener un ambiente muy tranquilo y de mucha paz, ¿no? O sea, no necesariamente el hecho de que tengas Alzheimer quiere decir que vas a estar alterado ni vas a estar nada, ¿no? Nosotros, conforme a medicamentos, nosotros no manejamos ahí ningún tipo de medicamento, solo el medicamento prescrito por su médico, con una receta médica que le toque tomarlo en el horario que está con nosotros, se los podemos dar, ¿no? Nosotros nuestra terapia es a base de la estimulación nada más. Sí, ya la otra parte le corresponde, digamos. Cada quien tiene su médico particular. O sea, a nosotros nos toca nada más en una situación de emergencia estabilizar y darle el acompañamiento. Darle acompañamiento, ya sea pedir una ambulancia, llamar a su familia o algo, pero la verdad es que afortunadamente eso nos pasa poco. Sí, yo creo que, como bien decías, en el momento de estar en una fundación que te da este acompañamiento, que te da esta estimulación, hay un cambio, ¿no? Entonces se previenen muchas de estas situaciones que si se quedan en casa sería mucho más común presentar a lo mejor cuadros de angustia, algún tipo de, no sé, de estas situaciones que de pronto no sabemos manejar, ¿no? Claro. Y en la institución pues te van preparando de alguna forma y te van previendo este tipo de cosas. Sí, claro, y vas preparando tanto al paciente como a la familia. Porque la familia también tiene que estar como muy integrada, me imagino, en todo este proceso. Sí, ¿no? porque se da obviamente la desintegración familiar muchísimo. Sí, claro. ¿No? O sea, como en toda familia que hay un caso de alguna enfermedad así progresiva y irreversible, pues sí se da mucho, ¿no? Entonces tratamos de trabajar lo más posible también con la familia, ¿no? Sí, claro. Y que ellos puedan continuar trabajando y continuar con sus actividades. Exacto. Porque
Si no, es cuidarlos todo el día. Sí, los absorbe por completo y Sí, entonces dejan de... antes de empezar el programa comentábamos un poquito de que a veces que hay personas mayores que están cuidando a otra persona mayores, mayor, claro. ¿no? Sí. A una persona con Alzheimer que todavía se triplica, me imagino, el trabajo, ¿no? Ajá. Entonces el caso de la fundación Claro. es eso, ¿no? Ayudar y darle apoyo a esas personas. ¿Qué síntomas o qué cosas, digamos, podamos nosotros detectar? Es decir, híjole, sospecho de que pueda ser una demencia, o en el caso de Alzheimer, ¿no? De decir, porque de pronto veo mucha gente que se angustia, es que se me olvidaron dónde, cada vez se me están olvidando más cosas, cada vez esto, e inmediatamente decimos, Asocian, ¿no? Asocian a que puede venir un diagnóstico así. Bueno, ¿Cómo diferenciar? nosotros vivimos en un mundo muy agitado. La verdad es que vivimos muy estresados, vivimos con muchas prisas. Entonces es normal que se te pierdan las llaves, es normal que no te acuerdes dónde dejaste los anteojos. O sea, todo eso es normal. Lo que va pasando aquí es que hay varias pautas que se dan cuenta los familiares, ¿no? Primero, por ejemplo, yo siempre digo que el enfermo te das cuenta. Obviamente te das cuenta, empiezas a tener olvidos y los justificas tú mismo, empiezas a perder mucho, por ejemplo, el vocabulario. Pásame la esta de la, o sea, y se te fue la palabra, lo justificas. A lo mejor llega un momento que te empiezas a perder en tu entorno, lo justificas y todo eso. Ellos se empiezan a aislar mucho. Todo el mundo dice que empiezan con una depresión fuerte. Yo creo que sí, porque sí se dan mucho cuenta. Claro, o sea, sí están viviendo, pérdida, no lo quieren compartir, lo empiezan a justificar, pero obviamente se empiezan a angustiar. Claro. Por ejemplo, si eras un jugador de póker, posiblemente ya no te acuerdas que ganabas y la tercia, póker, y entonces obviamente prefieres ya no asistir a esos lugares. Para no Claro, ponerte en ajá, evidencia, para no digamos. ponerte en evidencia. Y entonces la familia se empieza a dar cuenta, Empiezas a abandonar Y empiezas cosas. a aislarte, deprimido, te sientes más seguro en tu lugar, en tu espacio. Entonces la familia se empieza a dar cuenta que obviamente esto está cambiando. Luego los olvidos cada vez son mucho más fuertes, ¿no? O sea, hay cosas, por más distraída que estés, pues no te vas a salir, o sea, no te vas a salir en ropa interior, ¿verdad? Por más distraída que estés, ya empiezan a tener conductas así muy obvias, ¿no? O La sea, mirada cambia, creo que también, ¿no? un poquito, yo creo que es un poquito de angustia, sobre todo muy repetitivo. O sea, lo que te acaban de preguntar y le acabas de explicar perfectamente bien, en cuestión de unos minutos te lo vuelve a preguntar como si no te lo hubiera preguntado nunca. Entonces ya hay muchos focos que te empiezan que tú como familiar te empiezas a dar cuenta que algo no está funcionando bien. Más la parte anímica, más la parte, o sea, entonces probablemente se pudiera, te digo, justificar, ¿no? Con alguna depresión, con alguna así, pero ya los olvidos, dicen que no te preocupes cuando se te pierden las llaves, preocúpate que no sepas para qué sirve una llave. O sea, eso sí, ahí es donde es distinto. eso es muy diferente. O sea, hay olvidos de repente que ya no son justificables. Entonces ahí ya te das cuenta, ya normalmente cuando llegan con nosotros, pues ya al arrojar el test, ya les preguntas cosas muy obvias y ellos no lo saben, ¿no? Entonces, no es normal que se te olvide el nombre de tus hijos, el nombre de los nietos, ¿no? O en qué mes vives, o cuántos años tienes, o cómo se llama tu pareja, o dónde vives, ¿no? Normalmente, o sea, la memoria que más se pierde es la reciente. O sea, eso es lo que confunde mucho. Que dices, es que se acuerda perfecto cuando era chiquita. Claro. Y es que se acuerda mucho Y de cuando... los muertos, su mamá muerta. Sí, todo eso lo tienen muy presente. Pero la memoria actual, esa sí la van perdiendo mucho, ¿no? Entonces, pues nosotros en la fundación lo que hacemos es que trabajar mucho con la familia y decirle, a ver, no lo cuestiones mucho, porque eso, cuando tú te empiezas a dar cuenta que está teniendo problema, pues sí, ya, o sea, es como si tú vas a jugar el juego de maratón y no te sabes las respuestas, y entonces
en evidencia te ponen enfrente de todo el mundo y dices, no me acuerdo. O sea, por más que me lo preguntes, no me acuerdo, ¿no? Entonces yo trato de trabajar con eso. No es que le des el avión, no es esto, pero es que empatices un poco y que si él dice que esto es negro y es blanco, Sí, que ganas no hay con problema, problemas, ¿no? O O sea, sea, convencerles, digamos, ¿no? métete un poquito a su entorno, métete un poquito a su mundo, Ser empáticos, ¿no? porque yo siempre digo que su verdad es tan verdad como la tuya, Claro. ¿me entiendes? O Claro, sea, porque él está viviendo una realidad. Exacto. Es su realidad. es su Que no realidad. podamos verla como Que él la lo tuya ve. sea y lo que crees que debe de ser es Exacto. otra, es diferente. Pero por ejemplo, si ella te dice que su mamá vive y la señora tiene 90 años, obviamente ya no vive. Ujú. Pero si todos los días tú se la vuelves a matar, vuelve a vivir el duelo. Vuelve a vivir el dolor. Vuelve a vivir el duelo y no es cierto, mi mamá no se ha muerto y entonces Y creas sufre, una angustia. Entonces yo le digo, es que dice que mi mamá y yo le digo que se acuerde que se murió en el... Para. ¿Para qué? Ujú. Claro. Sí, con En ese el paso. momento que tú le digas, sí, ahorita le hablo, te va a decir a quién. Ya se le olvidó. Entonces, es como aprender a vivir el día a día con ellos y conectarte con lo que ellos están viviendo en su interior, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo vemos, es que yo ya le dije que mi hermano esto, que lo... O sea, ¿para qué? ¿No? Que mi hermano ya murió y que no sé Sí. cuánto, y ella no se acuerda. ¿Para qué quieres que se acuerde? Sí, supongo que la familia se enfrenta mucho a la frustración, ¿no? Y al enojo continuo. Es una necesidad de nosotros, ¿no? Ujú. Para que ellos, Cada quien. de que no pierdan toda esta parte. Pero afortunadamente en estos casi 30 años que llevamos, la verdad hemos logrado muchísimo, ¿no? Han pasado por nosotros infinidad de familias en donde hemos visto el empezar de la enfermedad y cuando terminan, es ayudarlos a morir con calidad, es ayudarlos, o sea, muchas veces ya no podemos hacer tanto, Prepararse, ¿no? pero es prepararse, es diferente. Y la mayoría no tienen esas agonías tan fuertes como las hubieran tenido sin ninguna actividad, ¿no? Muchas veces se despiden de nosotros el viernes y pues el lunes ya no llega porque falleció. Sí, estaba perfecto. Se van en paz, como que se reconcilian con la vida, como que la familia los deja ir más fácil. Sí, es. Sí, ahorita además también recalcar eso. No es una enfermedad terminal, es una enfermedad que te puede ir limitando, pero que precisamente el tipo de acciones como la que realizan ustedes previene muchas complicaciones, Por supuesto. para que precisamente ahora sí que tengan calidad de vida, como tú bien lo dices, mínimo que se paren, que caminen, que se muevan y no que se queden postrados en una cama. Peleando con la familia. Claro, y que Obviamente. tengan algo que hacer el día a día. Sí. Lo que tengo entendido que esta enfermedad pasa por diferentes fases. Y me imagino que en la fase que llegan más a la fundación es en la parte de la fase moderada, digamos, donde todavía son un poco funcionales y todavía pueden interactuar. Pero, ¿qué pasa con las otras personas que están en la fase grave? Bueno, normalmente llegan con nosotros, sí, llegan en todavía un estadio bastante bien, la mayoría, unos un poquito más avanzados, la parte cognitiva, y hemos tenido y tenemos algunos que sí se han ido deteriorando con nosotros. O sea, normalmente ya cuando están muy deteriorados, pues ahí sí ya tienen que quedarse en casa, cuando ya están en una situación más postrados, porque pues también para nosotros es difícil, ¿no? O sea, la atención y todo, ya necesitan cuidados muy especiales. Muchas veces los tienen que institucionalizar en lugares de 24 horas porque pues ya no es posible el cuidado, ¿no? Ya no es posible por la familia, por la pareja y todo. Y también hay que cuidar mucho al cuidador primario. Muchas veces se va primero el cuidador primario que el mismo paciente. Entonces, pues nosotros muchas veces ya es la recomendación que damos en algunas ocasiones. Ceci, yo tengo, y ahorita me surgió, así como que otro cuestionamiento. Ahorita lo dijiste, o sea, hay personas, bueno, familias que les duele aceptarlo, pero también hay familias que de plano no pueden. Existe abandono, ¿les ha pasado que lleven a alguien y después ya no parezca la familia? No, porque es un centro de día. Ok, pero Con también nosotros yo no puede creo, pasar. y la pregunta sí que va con intención, para que me ayudes a pensar a mí,
yo creo que también ahí nos ayuda mucho el tipo de sociedad que tenemos, ¿no? Ajá. Así somos una sociedad que aún con nuestros miedos apoyamos. Y si no está la familia o el cuidador primario, como lo llamamos, directo, puede existir el vecino, el amigo, el tío, o sea, que no sea tan directo, ¿cierto? O sea, siempre hay alguien que pueda ir ayudando. Bueno, con nosotros no nos sucede tanto el abandono, porque no Personas. somos un centro de 24 horas. En lugares donde sí van en algunos asilos y todo, pues sí les sucede muchísimo, ¿no? Sí. Nosotros como viven en casa, pues los tienen que ir a dejar, los tienen que ir a recoger. Normalmente sí se apoyan, obviamente hay familias muy disfuncionales, donde pues tratamos ahí hasta donde podamos de apoyar lo más posible, ¿no? De involucrar a todos, pero siempre hay el hijo que le entra mucho más, el otro que no puede, y el que paga, y el que no paga, y también hay que trabajar mucho con la familia, muchísimo. Pero sí, no nos sucede eso porque no viven con nosotros. Ay, ojalá que no suceda. Les digo que es tan triste. Qué triste, ¿no? Y desafortunadamente sí tenemos un porcentaje muy alto de abandono de personas mayores. Por supuesto, sí, de maltrato. De maltrato, cosas, ¿no? etcétera, ¿no? Entonces, la idea justamente, y me parece que uno de los objetivos también de programas y espacios como estos, como el Segundo Aire, es hablar de estos temas, sensibilizar a la sociedad, sensibilizarnos a nosotros mismos, de que es un proceso, ¿no? De que podemos ir apoyando, que podemos ir aprendiendo, conocer lo que puede pasar, desmitificar muchas cuestiones de la vejez, que al final nos espanta, ¿no? Nos horroriza, o que no nos permite tener un buen trato, un buen contacto con nuestros familiares. Claro. ¿No? Yo creo que la vejez, a final de cuentas, es algo que tenemos ahí seguro, a menos que pase otra cosa y no lleguemos, ¿no? Pero la vejez está ahí, es un periodo de la vida que está ahí, y la idea es vivirlo y transitar por ahí lo mejor que se pueda, ¿no? Con una calidad de vida. Y muchas veces se da maltrato hasta por ignorancia. Exacto. Por ejemplo, nosotros damos muchos cursos de capacitación, tratamos en el ISSSTE y en instituciones así, porque los mismos cuidadores, mismas enfermeras, los mismos profesionales tienen mucho desconocimiento. O sea, hay alguien internado y te dicen, no, pues es que no ha comido porque le dejamos la comida y no se la come. No se la va a comer nunca. Sí. Es un necio. Es un necio y está peleando, y entonces sí hay que capacitar muchísimo a las enfermeras y todo. Y también enseñar a que debe de cuidarse y cómo cuidarse el cuidador primario, ¿no? Como bien mencionabas hace ratito, muchas veces se va antes el cuidador que el propio paciente. Entonces la gente dice, ¿pero cómo es posible? Pues es un estrés diario, nada más de imaginarse esas situaciones de tener que estar en el día a día cuidando, que además la persona que tú querías ver, ¿no? Ya no es la misma, ya no te reconoce, etcétera. Y para eso es tan importante lo que acabas de mencionar, este grupo que hacen los jueves, creo que con los familiares del enfermo, porque ahí me empiezas a platicar, estás en la misma sintonía, digamos, están hablando del mismo caso no soy la única. Exacto, entonces se crea esta como red de apoyo, esta red de ayuda que también es muy importante, ¿no? Sí, es lo que tratamos. Y llevamos ponentes, por ejemplo, llevamos desde un abogado, tanatólogo, nutriólogo, cuidados específicos para físicamente que se necesitan, una infinidad de temas, ¿no? Infinidad de temas. Vemos una película, lo comentamos, hay veces que es de compartir emociones, muchísimo. El simple hecho de pertenecer como familiar ya a un grupo donde están viviendo lo mismo, muchísimo. Muy distinto. Eso te lo hace mucho más llevadero. Y yo siempre digo, mira, el Alzheimer, vivimos alejados hasta que un día ya no estás alejado, hasta que un día ya alguien de tu familia tiene, y entonces sí tenemos que estar un poquito más informados, porque yo siempre les digo, mira, niño con alguna discapacidad, niño de la calle, ya no te tocó. Adolescente, ya la brincaste. Pero adulto mayor con Alzheimer, no sabemos. O sea, adulto mayor, ojalá, con algún tipo de demencia, es un volado. Realmente a mí me dicen, es que a quién le va a dar y por qué. No se sabe. No se sabe,
No dicen ni posición económica, ni de cultural, ni de nada, ¿no? O sea, sí hay un porcentaje mayor a mujeres porque también vivimos más años las mujeres. Eso está como que enfocado mucho en eso. Pero ¿a quién y por qué? Yo lo único que recomiendo, ¿cómo lo puedes evitar? Pues llevando una vida lo más sana que puedas, pues trabajando mucho tus emociones, tus cosas, manteniéndonos activos, cognitivamente, teniendo un sentido de vida, porque la tecnología nos ha ayudado enormemente para todo esto, como ahorita y todo, pero nos ha hecho flojos. Nos ha hecho muy flojos. Muy sedentarios, ¿no? Muy sedentario. Ahorita los muchachos, por ejemplo, los chicos, pues ya no traes ni un teléfono, ya siempre estás usando la calculadora para sumar, ya no haces ni un antes era todo mental, ¿no? Sí. Te vendían los teléfonos de memoria y pero todo. Dime quién quiere ahorita saber una raíz cuadrada. Claro, aritmética básica. Es increíble porque ahora cualquiera va a hacer una cuenta o una multiplicación y es, espérame, déjame de sacarlo. Oye, pero multiplícalo. Y te cachas sumando 12 más 12 más 12. Y dices, a ver, espérame. Y aparte, los mismos chavos te dicen, ¿para qué? ¿Para qué te molestas? ¿Para qué me lo aprendo? O sea, ¿para qué me lo aprendo si le ya tengo pregunto a Google y ya me va a dar la información que quiero tener, ¿no? Entonces, meterte a los libros en enciclopedia, buscar, pues ahora ya eso del índice y todo, o sea, ya no. Entonces, eso nos está haciendo. Además se burlan, ¿no? Y es como, ay, eres de otros tiempos, ay, no, porque tú ya estás viejito, porque esto, pero tenemos nuestras ventajas. Claro, o sea, al final la verdad es que antes sí estábamos mucho más activos, ¿no? Por supuesto. Claro. Físicamente y mentalmente, ¿no? Sí, éramos un poco más ágiles, ¿no? La misma necesidad te hace que tengas que tener otras habilidades. Desarrollar otras habilidades. Claro. Y hoy en día, si no hay esta necesidad, pues ahí se queda. Y como empezamos el programa, si no lo utilizo, se atrofia, se descompone y se queda ahí. Es exactamente igual como cuando vamos al gimnasio y no vamos, ¿no? Ajá, claro. O sea, el músculo se ve padrísimo, el cuerpo se ve padre y vas al gimnasio y todo. Lo dejas de hacer y se va cayendo todo, ¿no? Va perdiendo todo. El cerebro funciona más o menos así, ¿no? Digo, para hacer una analogía simple, ¿no? De vamos a estimularlo, vamos a hacer cosas que nos gusten, que nos den una satisfacción y que nos estén retando constantemente. Esto es como un lema que hemos estado manejando desde siempre, que es aprender. Nunca es tarde para aprender, para seguir teniendo retos, estímulos, ¿no? De pronto, por la misma edad te dicen, ya no, tú ya acabaste, ya estás en cierta edad, que ya, ¿para qué quieres meterte a estudiar algo, no? ¿Para qué quieres esto? ¿No? Entonces no hagan caso de eso, rompamos con todos esos estereotipos y hagamos todo lo que podamos. Lo que te guste. Ahorita es un punto bien interesante. No todo les sirve a todos, y también lo recalcamos en el programa anterior, sino lo que te haga feliz, lo que te motive, inclusive hablando de colores, hablando de música, hablando de lecturas, como tú ahorita bien lo dices. Me imagino que hasta dentro de los grupos hay grupos que les gusta más un área o algo, y otro grupo otro, ¿no? Y ahora sí que por afinidad también el grupo crece, el grupo se complementa. Entonces, bueno, pues mi reconocimiento, o sea, la verdad es que ustedes tienen una labor enorme, es una entrega y sí, yo lo digo también así por desgracia, a veces la necesidad nos hace aprender, o sea, tú lo dijiste muy claro, o sea, fue mi papá y fue la búsqueda de ver cómo, ¿no? Qué bueno, porque ustedes están ayudando a mucha gente a no llegar en este momento que llegaron a lo mejor ustedes para tomar la decisión. Y yo creo que como familia la verdad es que lo vemos, y por lo pronto yo hablo, o sea, de mí y de mi hermana, que trabajamos juntos, y mis hermanos que están en el patronato y todo. Yo creo que ha sido una manera de sanar esta parte, ¿no? O sea, de no fue un, pero ¿por qué? ¿Para qué? Esa entrega, ¿no? Sí, al principio reconozco era un poco difícil, todo se asociaba con mi papá y qué lástima que él no pudo tener esto. Pero ahorita yo ya puedo tener una foto en papá enfrente y es así como por él, pero le dio un sentido la enfermedad, ¿no? Sí, como tú me dices, a tantas familias que no lo apoyaron. Y hay que tratar de vivir lo más feliz y todo, y porque muchas veces cuando tú no eres feliz
como dicen, que es la felicidad, Sí, no. la tranquilidad y estar en paz, yo creo, es como dice Jorge Bucay, Ajá. es tener tranquilidad y no elegir la enfermedad como un camino, que Ujú. muchas veces ya en la vejez se elige, o sea, inconscientemente, Es ¿no? muy complejo entender esta parte, ¿no? Pero al final de cuentas todos en este momento o a cierta edad podemos trabajar, ¿no? Invertir en nuestra salud. Claro. ¿Cómo se invierte en esta salud? Pues obviamente teniendo un estilo de vida saludable, disfrutando de la vida, buscar cada vez momentos de felicidad, ¿no? Entonces, todo esto al final te va dando, si bien no estamos exentos de que aún teniendo una vida así, tengamos algún tipo de enfermedad o de padecimiento, sí las probabilidades, por supuesto, disminuyen, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, Bueno. vale la pena invertir en esto que es la salud. Otra vez, como en el programa pasado, ya se nos acabó el tiempo. Entonces, por favor, chicas, hay que despedirnos y decirles que, bueno, dentro de 8 días vamos a tener otro tema igual de interesante y pues que también todas sus propuestas y opiniones cuentan. Son importantes, claro. ¿Quieren cerrar? Ceci. No, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir esto. Espero que sirva muchísimo. O sea, Sí, seguro estamos- que sí. y las puertas de la Sí. fundación están abiertas. Muchas gracias. Tienes redes sociales, ¿verdad? Sí. ¿Dónde te puede buscar la gente? Sí, bueno, tenemos la página, es www.alzheimer.org.mx y en Facebook tenemos Fundación Alzheimer, alguien con quien contar IAP. Aquí estamos ubicados en el centro, en Pasteur Norte 35. Los teléfonos de la oficina son 442-245-5409 y con terminación 10. Perfecto. Entonces, cualquier persona que quiera buscar, que quiera acercarse a alguna duda, ya tenemos aquí algunos de los datos. Y si no, bueno, pueden comunicarse también con nosotros. Tenemos la página del Segundo Aire en Facebook y del Centro de Actividades de Diabitao. Entonces, bienvenidos comentarios, bienvenidos cualquier aportación, ¿no? Es muy bienvenida. Les agradecemos el tiempo, el espacio. Muchas gracias. Pati. Muchas gracias, les quiero agradecer la atención y muchísimas gracias. No, gracias a Cecilia. ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en Bye. el siguiente programa. Gracias. Hasta luego.